Ahora, ayer estábamos hablando de los 144,000, específicamente del carácter de los 144,000. Nos dimos cuenta que los 144,000 son aquellos que van a estar vivos cuando Jesús venga. Van a pasar por el tiempo de angustia final y van a ganar la victoria estando vivos sobre la bestia, su imagen y su marca. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo lograron ellos formar el carácter del cual hablamos en nuestra última sesión de ayer? ¿Cómo es posible que ellos formaron un carácter a donde ni siquiera en pensamiento y menos en acción cometieron pecados durante el periodo del tiempo de angustia? La Biblia nos dice claramente cómo ellos alcanzaron ese nivel de santidad. Pero antes quiero leer dos pasajes que describen el tiempo de angustia por el cual va a pasar los que están vivos cuando Cristo venga. El primer pasaje está en Isaías 54 y los versículos 8 al 10. Dice aquí Dios: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Varias cosas interesantes en estos versículos. Nos dice que Dios se va a apartar de su pueblo por un corto tiempo. Dice en el versículo 8: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Recuerda la historia de la viuda que venía y venía y venía el juez, y el juez como que no le contestaba la plegaria? Así será con los fieles en el tiempo de angustia. Vendrán a Dios, no sentirán que Dios está allí, pero Dios va a estar allí. Dios dice: aunque escondí mi rostro de ti por un momento, con misericordia eterna tendré compasión de ti. Y luego sabemos que esto está hablando del tiempo de angustia, porque al final del pasaje, en el versículo 10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán. Ya vimos ayer que eso va a pasar en relación con la segunda venida de Jesús, pero no se apartará la misericordia de Dios de nosotros. El segundo pasaje que tenemos aquí en el manual está en el Salmo 46 y el versículo 1 hasta el versículo 11. Este salmo fue el que inspiró a Martín Lutero a escribir ese famoso himno: Castillo fuerte es nuestro Dios. Voy a leer este pasaje, este hermoso salmo, que es una descripción del tiempo de angustia por el cual pasará el pueblo de Dios. Dice allí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Recuerdan que leímos eso en Apocalipsis 6? Que los montes iban a desaparecer y las islas también. Sigue diciendo: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él, es decir, Dios, su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Será un tiempo de tremendas convulsiones en la tierra. Un tiempo cuando la fe del pueblo de Dios que pasará por ese periodo será severamente probada. Pero Dios estará con su pueblo y finalmente les concederá la victoria. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo va a ser esa generación final? La Biblia nos dice que la generación final verá al Señor, porque es una generación que se ha dedicado totalmente a Dios, una generación santa. Fíjese lo que dice Mateo, el capítulo 5 y el versículo 8. Bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Porque ellos verán a Dios. Fíjense el énfasis de quiénes son los que van a ver a Dios: los que tienen limpio corazón. Y fíjense que los que tienen limpio corazón también tienen palabras limpias, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y los 144,000 en sus bocas no ha sido hallado ¿qué cosa? Engaño, si recuerdan. Noten Hebreos 12 y el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. Nuevamente, la importancia de la santidad para ver al Señor, tener un corazón limpio para ver al Señor. Primera de Juan 3 y el versículo 1 al 3 nuevamente enfatiza la vista. Dice allí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Jesús regrese por segunda vez, seremos ¿qué? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué razón? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? El que tiene la esperanza de ver a Jesús como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los de limpio corazón verán a Dios. Sin la santidad nadie verá al Señor. Los que esperan verle a Él se purifican a sí mismos como Él es puro. Así serán los 144,000 que pasan por el tiempo de angustia de Jacob. Ahora vamos a Apocalipsis 22 y el versículo 11 hasta el versículo 13. Quiero que noten que aquí hay 3 puntos de tiempo. 3 puntos de tiempo. Dice primero en el versículo 11, y me dijo, versículo 10, perdón, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. Está hablando del libro de Apocalipsis, ¿verdad? No selles. Yo pregunto, si Apocalipsis no está sellado, ¿la gente lo puede leer y lo puede entender si no está sellado? ¿La gente puede leer el libro y salvarse? ¿Cómo no? Ese es el primer punto de tiempo, cuando el libro está abierto y la gente lo puede leer y se puede salvar. Dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cuando dice el tiempo está cerca, está hablando del momento cuando se va a cerrar la puerta de la gracia. ¿Y qué pasa cuando se cierra la puerta de la gracia? Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todos esos verbos están en imperativo. Es una declaración de Dios. Yo pregunto, ¿va a llegar el momento
en que ya el libro de Apocalipsis no puede impartir un mensaje para que la gente se salve, donde todos los casos ya están decididos para vida o para muerte? ¿Cómo no? Es decir, el primer punto de tiempo es cuando el libro está abierto, Apocalipsis está abierto, la gente lo puede leer y se puede salvar. El segundo punto de tiempo es cuando se hace esta declaración de que el que es injusto va a seguir siendo injusto, el que es santo seguirá siendo santo, el que es justo seguirá siendo justo y el inmundo seguirá siendo inmundo. Ya no habrá oportunidad de limpiar el carácter. Y luego viene el tercer punto de tiempo, en el versículo 12. He aquí, dice Jesús, yo vengo que pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su qué, su obra. Me gusta cómo es el versículo 11 en la Nueva Versión Internacional. Dice, deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Es decir, cuando se cierre la puerta de la gracia, ya no habrá oportunidad de purificar el carácter. Ahora, ¿cómo puede lograrse esta limpieza, esta purificación, esta santidad de acción y también de corazón? Aquí es que venimos a la última parte de esta idea del carácter de los 144,000. ¿Cómo podemos nosotros purgar el pecado de nuestra vida? Efesios 5 y el versículo 25 al 27. Saben que muchas veces vienen los jóvenes y me dicen, pastor, yo tengo este problema con estos pecados y como que no los puedo vencer. ¿Cómo puedo yo vencer el pecado? Y yo les digo, hay 2 secretos para vencer el pecado. Número 1, vacíe su mente de todo lo que dañe su carácter. Es decir, no deje entrar a su mente nada que contamine su mente. Y luego no deje la mente vacía. Luego llene la mente que vació de las cosas del mundo con la palabra de Dios. Y los jóvenes dicen, pero esa fórmula es demasiado sencilla. ¿Sí funciona? Les digo, bueno, dejen de ver lo que ven por televisión, dejen que los jueguitos de video, dejen de perder tiempo texteando y métanse en la palabra de Dios y verán que sí funciona. Echar afuera al mundo y llenar la mente con la palabra de Dios. Noten Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito se entregó Jesús? ¿Para qué? Para santificarla. ¿Y cómo la santificó? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la que. ¿Cómo fue que lavó a la iglesia? Por el lavamiento del agua, ¿por la qué? Por la palabra. La palabra limpia, en otras palabras. Sigue diciendo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia ¿de qué clase? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el secreto? El lavamiento del agua por la palabra. Noten el Salmo 119 y el versículo 9 al 11. El mismo secreto otra vez. Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo lo limpia? A ver. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora escuchen esto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando metemos la palabra al corazón y entra al corazón a través de los ojos, ¿no? Y a través de los oídos, escuchando buenos sermones, escuchando la lectura de la palabra de Dios, leyendo la palabra, leyendo buen material espiritual. Así la palabra entra y aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un texto que no está en el manual, que se me ocurre leer, está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el versículo 3. Nuevamente la importancia de la palabra de Dios. Juan, el capítulo 15 y el versículo 3.
Aquí está la famosa parábola de la vid y los pámpanos. Y dice allí Jesús en cuanto a sus discípulos: ya vosotros sois limpios. ¿Cómo fueron limpios? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpia? La palabra, metiendo la palabra en la mente y en nuestro corazón. Es decir, la palabra escrita es un reflejo de Cristo. Meter la palabra a la mente y al corazón es meter a Cristo en el corazón y en la mente. Hebreos 12, 1 al 3. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, porque en el capítulo 11 acaba de mencionar muchos héroes de la fe que vencieron. Entonces él dice: teniendo nosotros tantos testigos que hemos visto, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Despojarnos de qué? Despojarnos del pecado. Es decir, limpiar la mente y el corazón de todo lo que nosotros metemos ahí, toda la basura que nosotros metemos allí. Así que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora da otro secreto: puestos los ojos ¿en quién? 2 puntos. Nos despojamos de todo peso y del pecado. Y luego ¿qué? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La forma en que nuestro ánimo no desfallece es contemplando a Jesús y despojándonos de todo lo que el mundo nos ofrece, sacando de nuestra mente las cosas del mundo. Noten 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Aquí se repite el mismo secreto. Por tanto nosotros todos, ¿haciendo qué cosa? Mirando a cara descubierta, no con un velo como se puso Moisés para que la gente no pudiera ver la gloria que tenía en su rostro. Dice: nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. La gloria del Señor es su carácter. ¿Qué pasa cuando nosotros contemplamos la gloria o el carácter del Señor como se revela en la palabra de Dios? Dice, ¿qué cosa? Somos transformados. En realidad el tiempo del verbo es continuo. Una mejor traducción es: estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que somos transformados? Contemplando a Jesús. ¿Y a dónde contemplamos a Jesús? ¿Dónde tenemos el relato de Jesús? Contemplar a Jesús no significa cerrar los ojos y decirle a Jesús: Señor, dame una revelación. No. La palabra escrita es una revelación de Jesús. Y cuando nosotros contemplamos a Jesús, primordialmente en los evangelios, le dedicamos tiempo, somos transformados a la imagen de Jesús. Porque somos transformados a la imagen de lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos. En Colombia yo tuve un alumno que fue el mejor alumno que jamás haya pasado por mis clases. Tuve centenares de alumnos que pasaron en los 6 años que enseñé allá en la Universidad Adventista, pero este alumno era especial porque él llegaba a la clase temprano, se sentaba en la primera fila y con su Biblia en mano, con su cuaderno allí en el pupitre, con lapicero en mano, y después de la oración, al iniciar la clase, desde que comenzaba hasta que terminaba la clase, él tenía los ojos fijos, prestando atención, observando. A veces anotaba algunas cosas en su libreta, leía los versículos y luego levantaba sus ojos y miraba lo que yo estaba diciendo. Varios años después, estaba yo predicando en un lugar aquí en los Estados Unidos y llega una hermana y me dice: pastor, ¿usted conoce al joven tal y tal? Mencionando a este alumno. Yo le dije: sí, hermana, ¿cómo no? Lo conozco muy bien. Él fue mi alumno por 3 años.
No le dije, fue mi alumno por 3 años todavía. Le dije, sí, cómo no, yo lo conozco muy bien. Y ella me dijo, pastor, usted predica igualito a él. Se mueve igual, mueve los brazos igual, entona la voz igual. Y entonces yo le dije a la hermana, le dije, mire, yo tuve a ese muchacho como alumno por 3 años. Ay, pastor, perdón, le dice. Y entonces hace como 2 años lo invitamos a nuestro estudio en Fresno para grabar una serie. Y como no teníamos público porque estábamos grabando durante el día, yo decidí sentarme para servirle de público. Era el único que estaba allí. Y al observar a este muchacho predicando, que ya no es un muchacho, ya es adulto, oiga, era como si yo me estuviera mirando en un espejo. La forma como movía los brazos, la forma como entonaba la voz, se movía de lado a lado, igual. ¿Por qué razón? Porque uno no puede pasar 3 años en un salón de clase observando a un maestro sin que se le pegue algo. Eso es lo que sucede cuando nosotros contemplamos a Jesús en su palabra. Somos transformados a su misma imagen. ¿Y saben algo interesante? La palabra transformados que se usa aquí en 2 Corintios 3 es la palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Yo pregunto, ¿en qué se parece un gusano a una mariposa? ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. Y sin embargo, la mariposa fue gusano. Pero el gusano pasó por una metamorfosis y salió del capullo una mariposa linda. Sí, y murió primero. Así que eso sucede cuando nosotros contemplamos a Jesús. Se lleva a cabo una metamorfosis, una transformación, de tal manera que la gente que nos conoce, dice, esta persona es una persona distinta que la persona a la cual yo estoy acostumbrado a ver. Habla bonito y no se enoja, el carácter ha cambiado completamente. El secreto está en contemplar a Jesús en su palabra, llenar nuestra mente de lo bueno y vaciar a nuestra mente de todo lo que contamina allí. Esa será la perspectiva de los 144,000. Ganarán la victoria total sobre el pecado porque estarán muy, muy cerca del Señor Jesús. Ahora lo que queremos hacer en los próximos minutos es hablar un poco sobre aspectos relacionados con los 144,000. Ya hemos hablado en las últimas sesiones que los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Cristo regrese, van a pasar por el tiempo de angustia que jamás se ha visto. Son personas que en realidad van a sentirse que Dios no está con ellos, pero al mismo tiempo Dios sí va a estar con ellos, pero no van a perder la fe porque Dios no les contesta inmediatamente. Hemos visto que tienen un carácter estelar. Ahora queremos notar algunas cosas en cuanto a los 144,000. He decidido incluir a esto porque la gente, cuando uno dice que los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Jesús venga, ellos dicen, bueno, pero la hermana Elena G. de White va a estar entre ese grupo y ella está muerta, no va a pasar por el tiempo de angustia. Así que ¿cómo dice que son los que van a estar vivos si la hermana White va a estar en ese grupo? Por eso fue que incluí esto, para que ustedes puedan tener una respuesta a eso. Ahora, vamos a notar algunas cosas interesantes. ¿Será verdad que la hermana White va a estar entre el grupo de los 144,000? No, por varias razones. En primer lugar, si los 144,000 son los que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos, Elena White no puede ser parte del grupo porque ella está muerta. Ahora, un punto muy importante es que Elena White nunca escribió que ella iba a estar entre los 144,000. Siempre escribió que ella iba a estar con los 144,000.
Es decir, si ella hubiera dicho entre los 144,000, significa que pertenece a ese grupo. Pero ella no dijo entre, dijo con los 144,000. Noten una cita que tengo aquí de Primeros Escritos, página 39. Elena White está en visión, el ángel le habla y luego ella le dice al ángel lo siguiente: supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo, dice ella, porque en visión Dios la llevó al cielo. ¿Quién va a querer volver acá habiendo visto el cielo? Y luego dice aquí, el ángel me dijo entonces: debes volver, y si eres fiel, tendrás, ¿cuál es la siguiente palabra? Con los 144,000, el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Nunca escribió que iba a estar entre ese grupo, sino con ese grupo. Además de eso, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, tal vez en una sesión, no la siguiente, sino la que le sigue. En realidad, Elena White describe en detalle el grupo de los 144,000 en el Conflicto de los Siglos, página 630. Y ninguna de las características que da allí Elena G. de White en el Conflicto de los Siglos, página 630, cuadra con Elena G. de White. Ella dice que van a pasar por el tiempo de angustia cual nunca se ha visto, van a ver la cuarta plaga, van a sentir la angustia de Jacob. La hermana White está muerta. La hermana White no ha sentido ni va a sentir absolutamente nada de eso. Ahora, en 1850, Elena White le escribió una carta de ánimo a un hermano Hastings, quien había perdido a su esposa poco tiempo antes. Porque algunas personas dicen, bueno, pues la hermana White dijo que la hermana Hastings estaba sellada, y entonces la hermana Hastings va a estar entre los 144,000, y murió en 1850, así que no son los que van a estar vivos los que van a ser trasladados, no son los 144,000. Tenemos que mirar las cosas con cuidado. En 1850, la hermana White le escribió una carta al hermano Hastings sobre la muerte de su esposa. Y escribió lo siguiente: casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no puedo creerla. Y ahora a duras penas puedo admitirla. Dios me dio una visión el último sábado de noche y se la voy a referir. Vi que ella estaba ¿qué? Sellada. Y que se levantaría en la voz de Dios y se pondría en pie sobre la tierra y estaría ¿qué? No entre, estaría ¿qué? Con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Descansaría durante el tiempo de angustia. No puede ser parte de los 144,000 si va a descansar en el tiempo de angustia. Descansaría durante el tiempo de angustia. Lo único que debería afligirnos debería ser nuestra pérdida experimentada al ser privados de su compañía. Vi que su muerte sería ¿qué? Su muerte sería para bien. Ahora, ¿cómo explicamos lo que dice la hermana White? Que ella estaba sellada, se iba a levantar en la voz de Dios y que estaría con los 144,000. Vamos a leer el siguiente párrafo. Según el libro de Apocalipsis, Dios sellará a los 144,000 cuando se proclame el fuerte clamor justo antes de cerrarse la puerta de la gracia. Los 144,000 no descansarán durante el tiempo de angustia, sino que pasarán por el tiempo de angustia. ¿Cómo puede Dios haber sellado a la señora Hastings en 1850 si no se había proclamado aún el fuerte clamor? Según el testimonio de la hermana White, Dios le pondrá su sello a los 144,000 durante el mismo periodo en que la bestia les pondrá su marca a los infieles. Yo pregunto, ¿la hermana Hastings pasó por la prueba de la bestia, su imagen y su marca? ¿Se había proclamado la ley dominical cuando murió? Absolutamente no. Pero la Biblia y el Espíritu de profecía dice que el sello se va a poner
es al final de la historia, justo antes de cerrarse la puerta de la gracia, cuando se está proclamando el fuerte clamor y hay la gran prueba sobre el asunto del sábado y el domingo. Eso no hubo cuando vivió la hermana Hastings. Ahora vamos a leer esta cita que se encuentra en el manuscrito 51 de 1899. La hermana White escribió, recuerden, está escribiendo en 1899. ¿Cuántos años después de la muerte de la hermana Hastings? 49 años después que ella murió. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia, dice ella. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se emita el decreto que ordene a guardar el falso sábado, ¿eso se hizo en los tiempos de la hermana Hastings? ¿Se dio el decreto para que todo el mundo guardara el domingo? No, todavía no. Pero cuando se emite el decreto que ordene a guardar el falso sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Entonces, ¿cuándo es que se pone el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿En 1850? No. Al final de la historia, justo antes de cerrarse la puerta de la gracia, cuando venga la prueba sobre el sábado y el domingo. Y la hermana Hastings vivió en un tiempo cuando eso no había ocurrido todavía. En 1911, Elena White escribió lo siguiente: el sábado será la gran prueba ¿de qué? De lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando la prueba final les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá ¿qué cosa? Recibirá el sello de Dios. La hermana Hastings vivió en ese tiempo cuando vino la prueba sobre el sábado y el domingo, cuando se aplicó la marca de la bestia, etcétera. No. Entonces, ¿cómo entendemos lo que dice la hermana White? Que ella estaba sellada y que se iba a parar con los 144,000. Bueno, hablemos en primer lugar de lo que significa que estaba sellada. En la siguiente sección está: cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor y se bautiza, recibe ¿qué cosa? El sello del Espíritu Santo. Esto sucede al comienzo de la vida cristiana y tiene que ver con la lluvia temprana. Es decir, cualquier persona que se bautiza está sellada, no con el sello final, que está en contraste con la marca de la bestia. No, está sellada con el sello del comienzo de la vida cristiana. Fue sellada en el momento del bautismo. Su vida, si llega a morir, su vida está segura, porque esa persona está sellada. Elena White escribió en cuanto a este sello. Escuchen lo que escribió la hermana White en Manuscript Releases, tomo 6, página 28. Aquellos que se unen a la iglesia por medio del bautismo son ¿qué? Sellados, como hombres y mujeres que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. En ese sentido, la hermana Hastings estaba sellada, porque había sido bautizada, estaba segura, había recibido la lluvia temprana, tenía el sello evangélico, le digo yo. Pero el sello que se va a dar al final es un sello distinto. Noten el siguiente párrafo: el sello que recibirán los fieles al final de la historia es diferente que el sello que reciben cuando creen en Jesús. El sello escatológico significa final.
lo reciben inmediatamente antes del cierre de la gracia, como señal de protección de las plagas y de la ira de los impíos, como ya estudiamos. Este sello guarda una relación no con la lluvia temprana, sino con ¿qué? Con la lluvia tardía que cae al final de la historia. Es decir, hay un sello al comienzo de la vida cristiana, hay otro sello al final de la historia, que es la observancia del sábado como señal de lealtad a Dios. Ahora, ¿cómo es que esta mujer iba a estar con los 144,000? No tengo tiempo de exponer completa y totalmente lo que significa eso, pero les voy a dar una explicación breve. La hermana White misma dice que ella va a estar con los 144,000. El ángel le dijo. Elena White, en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, dice que habrá una resurrección especial antes que Jesús comience su segunda venida del cielo a la tierra, inmediatamente antes. En esa resurrección especial saldrán del sepulcro aquellos que traspasaron a Jesús, es decir, y los enemigos peores de la verdad. Van a salir de sus sepulcros para presenciar toda la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Jesús le dijo a Caifás que iba a ver el cielo abierto y al Hijo del Hombre que iba a venir. Caifás tiene que resucitar. Los que traspasaron y crucificaron a Jesús van a resucitar en esa resurrección especial. También dice ella que todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel, que comenzó a predicarse en 1844, en ese momento también van a resucitar, antes que Jesús llegue a la tierra. Por eso, en ese momento, los 144,000 que están vivos serán librados y glorificados. En ese momento, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel van a resucitar para estar junto con los 144,000 y ver toda la segunda venida de Jesús de comienzo a fin. Todos los otros redimidos que murieron antes de 1844 van a resucitar ya cuando Jesús llegue y esté por encima de la tierra. No presenciarán toda la segunda venida de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿la hermana White murió en el mensaje del tercer ángel? Sí, porque vivió después de 1844, escribió mucho sobre eso. La hermana Hastings vivió después de 1844, cuando ya se predicaba el mensaje del tercer ángel. Sí, Elena White y la hermana Hastings estarán con los 144,000 cuando los 144,000 sean librados y glorificados, y la hermana Hastings y Elena White, entre muchos otros, van a resucitar para estar con ellos. No entre el grupo, sino con el grupo. ¿Están entendiendo el punto? Lean con cuidado Conflicto de los Siglos, el capítulo La liberación del pueblo de Dios, y ahí está toda la explicación de la resurrección especial. Son los 144,000 judíos literales. Una pregunta muy importante. ¿Será que los 144,000 son judíos literales que tienen sangre de Abraham corriendo en sus venas? No. Vamos a notar varios puntos. Elena White comprendió que los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel no son judíos literales, que pertenecen a tribus literales según la carne. En el siguiente ejemplo, Elena White entremezcla los versículos que se refieren a los 144,000 y los versículos que se refieren a la gran muchedumbre que nadie podía contar. Y dice que los 144,000 son personas que vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces no pueden ser judíos literales. Noten esta cita, Consejos para los Maestros, página 517. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la verdad circunde el mundo. Ahora escuchen esto. Entre el número de los que serán sellados, habrá quienes vendrán ¿de dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Los 144,000 son judíos literales los que van a ser sellados? No, porque son ¿de qué?
de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Un texto que se refiere a la gran muchedumbre que nadie podía contar. Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que es ineludible la conclusión. Aun cuando Apocalipsis 7:4 afirma que los sellados son de las 12 tribus de los hijos de Israel, Elena White perceptivamente comprendió que los sellados son de toda nación, tribu, lengua y pueblo, refiriéndose a Apocalipsis 7:9. Por lo tanto, los sellados no pueden ser judíos literales, sino judíos espirituales. Ya veremos en nuestra segunda presentación lo que es un judío espiritual. Los mensajes de los 3 ángeles, aquí viene otra evidencia de que no son judíos literales. Los mensajes de los 3 ángeles son la última advertencia que Dios da solo a los judíos, ¿verdad? Los mensajes de los 3 ángeles son solo para los judíos. No, porque dice Apocalipsis 14:6 que son para ¿qué? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿qué advierte el tercer mensaje? El tercer mensaje le advierte al mundo que no adore ¿a quién? A la bestia, ni su imagen, ni que reciba su marca. Está claro que se debe advertir a la gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo que reciban el sello de Dios y que no reciban la marca de la bestia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, si el mensaje de que no recibas la marca de la bestia, sino recibe el sello de Dios, si ese mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces se aplica no solo a los judíos, sino se aplica a todos los seres humanos que están en el planeta. Es un mensaje no solo para los judíos, sino para todos. Ahora, en contraste con aquellos de toda nación, tribu, lengua y pueblo que reciben la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, están los que pertenecen a toda nación, tribu, lengua y pueblo y que reciben el sello de Dios en la frente. Si gente de toda nación recibe el sello de Dios, no pueden ser ¿qué? Judíos literales. En la siguiente página, los 4 ángeles retienen los vientos, todos los vientos de la tierra, los 4 ángulos del mundo, hasta que los siervos de Dios estén sellados. ¿A dónde? No en Israel, en todo el mundo. Dios coloca su sello en las frentes de su pueblo que vive en los 4 cabos de la tierra. Pues cuando Cristo regrese, recogerá a sus escogidos de los ¿qué? De los 4 vientos del cielo. Esto indica que el Israel de Dios vivía no solo en Israel, sino ¿dónde? En todo el mundo, porque son recogidos de los 4 ángulos de la tierra. Además de eso, hay abundante evidencia en el Nuevo Testamento que indica que el pueblo de Dios hoy se compone de israelitas espirituales del nuevo pacto. Ahora vamos a ver en lo que queda de esta presentación y en la siguiente presentación vamos a ver lo que es un judío espiritualmente hablando. Vamos a Mateo 24 y el versículo 32 al 35. Mateo 24, 32 al 35. Aquí concluye Jesús dando las señales de su pronta venida. Y Jesús dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que ¿qué? Que el verano está cerca. Es decir, la señal de la higuera muestra que el verano está cerca. Así también, ahora viene la comparación, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todo lo que Jesús ha relatado en Mateo 24, todas las señales, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Así que dice, aprended de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, ¿cómo interpretan los evangélicos, los pentecostales, etcétera, esta señal que menciona Jesús? Los dispensacionalistas dicen que la higuera es símbolo de la nación de Israel, literal de Israel, y que esa higuera retoñó en el año 1948 cuando se restableció la nación de Israel como nación independiente. Dicen que esta es la mayor señal de que la venida de Jesús está a las puertas. De modo que tenemos que examinar cuidadosamente este pasaje para ver si su interpretación es correcta. ¿Será que el restablecimiento de la nación de Israel, milagrosamente, en el año 1948, es la más grande señal de que la venida de Cristo está inminente a las puertas? En realidad, hermanos y hermanas, es cierto que la higuera es un símbolo de Israel. Noten Oseas 9 y el versículo 10. Oseas 9 y el versículo 10. Dice Dios, como uvas, recuerden que también se compara a Israel como una viña, a eso vamos en la segunda sesión. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la ¿qué? De la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces yo pregunto, ¿la higuera es símbolo de Israel, sí o no? ¿Cómo no? ¿La viña es símbolo de Israel? Sí. Ahora miremos el asunto de la higuera. Vamos a anotar en las siguientes 2 páginas, y vamos a tener que avanzar rápidamente, que hay 3 episodios en los evangelios en cuanto a la higuera. El primer pasaje está en Mateo 3 y el versículo 8 al 10. Se refiere a la predicación de Juan el Bautista, que comenzó 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio. Es un dato importante. Juan el Bautista comenzó a predicar 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio. Y fíjense el mensaje que impartió Juan el Bautista. Mateo 3, 8 al 10. Haced pues, ¿qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, arrepiéntanse y produzcan ¿qué? Fruto. Y no penséis decir de entre vosotros, Abraham tenemos por padre. Es decir, no se jacten de que Abraham es el padre de ustedes. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de ¿qué? De estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado ¿dónde? Y echado en el fuego. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. 2 años y medio más tarde, es decir, desde que comenzó Juan el Bautista a predicar, 2 años y medio más tarde de eso, Jesús contó una parábola muy interesante. Habían pasado 3 años. Lucas 13 y el versículo 1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo a Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes si no os ¿qué? Recuerdan, eso dijo Juan el Bautista, arrepentirse. Dice, no antes si no os arrepentís, todos ¿qué? Pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces Jesús cuenta una parábola. Digo también esta parábola, tenía un hombre que es Dios el Padre, una higuera, la nación de Israel, plantada en su viña, el mundo, y vino a buscar fruto, el fruto del Espíritu Santo, en ella y no la halló. Y dijo al viñador, quien es Jesús, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Interesante, 3 años, 6 meses Juan el Bautista y habían pasado 2 años y medio del ministerio de Jesús.
¿Había producido fruto el árbol del cual habló Juan el Bautista? ¿En 3 años había producido fruto? No. Así que dice, 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, es decir, en Israel, y no la hallo. Y luego el dueño de la viña dice, córtala. Juan el Bautista dijo que todo árbol que no produce fruto iba a ser cortado. Sí, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pero ahora el viñador, que es Jesús, ama a Israel. Y por lo tanto, le dice al dueño, Señor, déjala todavía este año. Faltaba 1 año del ministerio de Jesús todavía. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Es decir, déjame trabajar con esta higuera 1 año más. Le faltaba 1 año del ministerio de Jesús. Y Jesús le dedicó atención especial a Israel durante ese año. ¿Será que la higuera produjo fruto? ¿Israel produjo fruto? Viene el tercer episodio de la higuera. Mateo 21, 17 al 19. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo que Jesús hambre. Y viendo una ¿qué? Una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Y qué pasó? 1 año después, no halló ¿qué cosa? Nada en ella, sino solamente ¿qué? Hojas. ¿Y qué dijo Jesús? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera que representa a Israel. El relato de Marcos 11, 12 al 14 es interesante. Es un pasaje paralelo al que acabamos de leer. Dice allí, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino que hojas, pues no era tiempo de higos. Es decir, este es un árbol que se adelantó a producir hojas, mientras que todos los árboles que representan a los gentiles todavía no habían producido nada. Se esperaba más de este árbol, porque a este árbol le habían salido hojas primero. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, ¿qué le dijo? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La higuera representa a Israel. ¿Qué dice Jesús? Más nunca vamos a buscar fruto en la nación literal de Israel. Y en Marcos el capítulo 11 y el versículo 20 y 21, que es otro pasaje paralelo, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando un árbol se seca desde sus raíces? ¿Vuelve a retoñar? Dice, se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Yo pregunto, ¿la nación de Israel hoy en día todavía juega una función en el plan de Dios para la salvación del mundo? No. La teocracia judía ha sido rechazada por haber rechazado a Jesús. No las personas que pertenecen al judaísmo. Los que reciben a Jesús no. Pero la nación como nación, la teocracia judía, Dios la llamó para que preparara el mundo para recibir el Mesías, y rechazó el Mesías. Así que ahora Dios tiene un Israel espiritual. El Israel espiritual son todos los que han recibido a Cristo como Salvador de su vida, que incluye a los judíos mesiánicos que han recibido a Cristo, al igual que los gentiles que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista dijo que si el árbol no producía fruto, se iba a secar e iba a ser echado en el fuego? ¿Saben lo que pasó en el año 70 con la nación judía? La ciudad de Jerusalén fue quemada y los judíos fueron dispersos a todos los países del mundo por haber rechazado al Mesías. Así que el plan de Dios para el Israel literal ha terminado. El asunto de que la higuera retoña en 1948 y ellos ahora son el pueblo escogido de Dios otra vez, no cuadra con esta parábola que nosotros acabamos de estudiar. Ahora, en nuestra próxima sesión vamos a tener otros pasajes de la Biblia que nos enseñan
esta misma lección.